Bueno, buenas tardes a todos, gracias por la asistencia. Mucha gente por lo que veo acá y seguramente más gente en el canal de Facebook, así que felicitaciones a la organización. Quiero agradecer, por supuesto, al profesor Alberto Pino por la invitación y al Instituto Brasileño de Estudios de Responsabilidad Civil, al Instituto Chileno de Responsabilidad Civil y a la Universidad Adolfo Ibáñez por la organización. Voy a comenzar con necesito compartir mi presentación, entonces le voy a pedir a Caroline que deje de compartir. Muchas gracias. Deme un segundo. Ahí está. Ahí se ve, ¿no es cierto? Sí. Sí, Perfecto. Rodrigo, súper bien. Ya. Perfecto, muchas gracias. Bueno, la ponencia obviamente trata de el tema de la prueba y la evaluación del daño moral colectivo. Y para ello, primero voy a comenzar, bueno, les pido perdón por la precariedad del PPT, digamos, porque no tiene ni colores y son un par de normas solamente, pero bueno, hice mi mejor esfuerzo al respecto. Para comenzar, creo que es bueno recordar algunas normas que regulan la indemnización de daños en la Ley de Protección al Consumidor. El artículo 3, letra E, por supuesto, que es la norma, yo diría, principal, ¿no es cierto?, que asegura a los consumidores la reparación e indemnización adecuada y oportuna de todos los daños materiales y morales en caso de incumplimiento de las obligaciones del proveedor. El artículo 50 reitera la idea, ¿no es cierto?, diciendo que el incumplimiento de las normas de la ley da derecho, entre otras cosas, a obtener la debida indemnización de perjuicio. Y en particular el artículo 50, inciso sexto, ¿no es cierto?, que señala, y esto es importante para lo que voy a mencionar después, para efectos de determinar las indemnizaciones o reparaciones que procedan con un motivo de denuncias y acciones, será necesario acreditar el daño. Y en caso de acciones de interés colectivo, que es uno de nuestros supuestos, se deberá acreditar el vínculo contractual que liga al infractor y a los consumidores afectados. En principio, entonces, se puede decir que la Ley de Protección al Consumidor reconoce de manera amplia el derecho de los consumidores a la indemnización de perjuicio, ya sea por acciones o omisiones de los proveedores constitutivas de responsabilidad civil, ya sea contractual o extracontractual. Y hoy en día, y ese es el objeto de este seminario, a partir de la reforma introducida por la ley 20.081, ¿no es cierto?, tenemos también déjeme pasarla ahí, el reconocimiento al daño moral colectivo en el inciso 2, del número 2 del artículo 51 de la ley, que indica, tal como ustedes lo pueden ver ahí, que las indemnizaciones que se terminen en este procedimiento, habla de los procedimientos por interés, infracción al interés colectivo o difuso de los consumidores, podrán extenderse al daño moral siempre que se haya afectado la integridad física o psíquica o la dignidad de los consumidores. Aquí, como acabo de decirles, esta es una norma relativamente nueva, introducida por la ley 20.081, ¿no es cierto? La última reforma importante que tuvo la Ley de Protección al Consumidor, muy importante. Y por lo tanto debiésemos carecer, y esto es solo algo que quiero dejarlo planteado, debiésemos carecer de jurisprudencia respecto a el daño moral colectivo. ¿Por qué? Porque con anterioridad a esta norma, es decir, el texto antiguo, el texto no reformado, se prohibía, ¿no es cierto?, el que en este tipo de procedimientos, efectivamente, se extendiese la reparación al daño moral. Digo que debiésemos carecer porque existen 3 sentencias, y al menos 2 que son anteriores a la dictación de esta norma, que sí concedieron daño moral colectivo en el marco de acciones colectivas. Contra ley, evidentemente,
Ustedes pueden consultar, hay un trabajo muy interesante de Eduardo Rebeco en la revista de Derecho y Consumo que se refiere a esas dos sentencias, y con el profesor Pino hemos comentado una tercera sentencia respecto a la cual se puede discutir si se aplica o no esta norma en una columna en el Mercurio Legal. Pero dicho eso, la verdad es que no existe jurisprudencia a la cual podamos recurrir para ver cómo se ha aplicado esta norma, y menos, por supuesto, en materia de prueba y evaluación. Por eso yo quiero partir con una afirmación acá, independientemente de todos los, de las excelentes ponencias, que me han precedido, me parece a mí que el daño moral colectivo es una anomalía, a lo menos como ha quedado consagrado en la Ley de Protección al Consumidor, porque siendo sinceros, con daño moral y con daño moral colectivo, la verdad es que comparte solo el nombre. En efecto, en estricto rigor, este nuevo derecho concedido a los consumidores es una cosa muy distinta, muy diversa al daño moral y a lo que se entiende en derecho comparado por daño moral colectivo, y algo ya hemos escuchado a nuestros colegas brasileños referirse al respecto, y a mí por lo menos me ha quedado claro que sobre lo que ellos se han referido es una cosa muy distinta a la que se pensó cuando se consagró esta partida indemnizatoria en la Ley de Protección a los Consumidores. ¿Y por qué digo esto? Y esto para pasar después al fondo, digamos, de la ponencia en relación a la prueba, porque uno de los presupuestos para que un daño colectivo o un daño pueda considerarse como colectivo es que sea homogéneo. Y por definición, pareciese que el daño moral, ¿no es cierto?, por su carácter personalísimo, no puede ser homogéneo, sino que dependerá de las circunstancias particulares de cada uno de los afectados por el hecho ilícito del proveedor. Sobre todo, si consideramos los supuestos, ¿no es cierto?, de afectación a la integridad física o psíquica o a la dignidad de los consumidores que exige la norma para que proceda. Se trata, creo yo, de un daño de naturaleza individual y heterogénea, y por lo mismo no podría considerarse colectivo. A mí me parece que este es un problema conceptual insalvable y que, repito, nos lleva necesariamente a la pregunta de si estamos frente a un verdadero daño moral o es simplemente un daño punitivo encubierto, cuestión que cumplo con dejar planteada porque requiere un análisis mucho más extenso que el objeto de esta ponencia. Ahora, sin perjuicio de lo dicho, y ahí planteé mi posición, la ley admite expresamente la posibilidad que se indemnice el daño moral, por lo tanto tenemos que hacernos cargo de esta partida indemnizatoria, nos guste o no nos guste. Pero repitiendo que se trata, a mi entender, de una indemnización anómala y por lo tanto extraordinaria y a su vez entonces por lo mismo excepcional. ¿Cómo se traduce esto en relación con la prueba del daño moral colectivo? Yo creo que debiese traducirse en la exigencia de un estándar probatorio alto, ya que debería considerarse que lo normal es que este tipo de daño no concurra. Por supuesto, a mí me parece acá además insostenible que en sede del derecho al consumidor el daño moral se pueda presumir o se pueda entender que no debe probarse, como equivocadamente se ha estimado en algunas jurisprudencias en materia civil, por ejemplo. Acá tenemos norma expresa, dos normas en realidad expresas, que se las paso a mostrar inmediatamente. El artículo 50, inciso sexto, que ya lo había mencionado, para efectos de determinar las indemnizaciones o reparaciones que procedan con un motivo de denuncia y acciones, será necesario acreditar el daño. No hay ninguna duda que se exige acreditar el daño sin, por supuesto, distinción de si se trata de daño moral o material. Y el inciso segundo del número 2 del artículo 51, la segunda parte, una vez que reconoce la posibilidad de conceder daño moral en los procedimientos colectivos, señala: si los hechos invocados han provocado dicha afectación a la integridad física o psíquica o a la dignidad de los consumidores, será un hecho sustancial, pertinente y controvertido en la resolución que reciba la causa a prueba. Quiero detenerme un poco en esta segunda norma,
su redacción, lamentablemente, como las de muchas otras de la Ley de Protección al Consumidor, no es la más feliz, la verdad. En ella, como ustedes ven, se establece, ¿no es cierto?, la aceptación, los presupuestos para la aceptación restringida del daño moral colectivo, es decir, que solo va a proceder en caso de afectación a la integridad física o psíquica o a la dignidad de los consumidores. Ahora, ¿qué dice en materia de prueba esta norma? ¿Qué dice exactamente? Una primera lectura, que a mí me parece equivocada, podría llevar a pensar que lo que debe probarse, o que lo que solo debe probarse en realidad, es la afectación a la integridad física, psíquica o a la dignidad de los consumidores. Y entonces uno podría concluir de ahí, con esta interpretación que a mí me parece que no es la correcta, que probado lo anterior, esta afectación, podría pensarse procedería a la indemnización del daño moral colectivo. Sin embargo, creo que esa es una lectura equivocada. Ya dije que, por su carácter anómalo, el daño moral colectivo solo debiese indemnizarse excepcionalmente. Por eso creo yo una correcta lectura de esta norma debiese ser que son dos las cuestiones que se deben acreditar. Primero, que la conducta del proveedor ha afectado, de alguna manera, la integridad física o psíquica o la dignidad de los consumidores. Ahí tenemos lo primero que se debe acreditar. Primera circunstancia que se debe acreditar. Y, en segundo lugar, que esa afectación ha tenido la entidad suficiente para ocasionar un daño moral a los consumidores afectados. Solo esta lectura, creo yo, se condice con la excepcionalidad del daño moral colectivo y con la segunda parte, además, de la norma, que, como ustedes ven ahí, dice, si los hechos invocados han provocado dicha afectación, eso implica que debe acreditarse esa afectación, ¿no es cierto?, pero a continuación agrega, será un hecho sustancial, pertinente y controvertido en la resolución que reciba la causa prueba. Pero ¿qué es lo que será ese hecho sustancial, pertinente y controvertido? A mi entender, que esa afectación a la integridad física, psíquica o a la dignidad, que es un presupuesto de admisibilidad en realidad para la indemnización del daño moral, ha provocado un daño indemnizable. Ustedes me podrían, o se me podrá objetar que, diciendo que toda afectación a la integridad física o psíquica o a la dignidad de los consumidores provoca un daño moral que debiese ser indemnizado. Esta interpretación, que es atractiva por su simpleza, ¿no es cierto?, a mí me parece que es errada. ¿Por qué? Porque olvida dos cuestiones esenciales y que dicen relación con requisitos generales del daño. Primero, es un requisito de todo daño, material o moral, que sea significativo. Algo ya mencionó el profesor Aedo, la profesora Mendoza, ¿no es cierto?, la gravedad del daño. ¿Qué implica esto que sea significativo? Que tiene que tener una entidad mínima proporcionada a la actividad que deberá desplegarse para obtener su reparación. O sea, si se aplica a los consumidores, y esto se aplica a los consumidores como a cualquier otro integrante de la sociedad, el denominado principio de tolerancia al daño ínfimo, es decir, el deber de soportar aquellas molestias propias de la pertenencia a un grupo social a cambio de las ventajas de la vida en común. Es interesante destacar que este requisito de la significatividad del daño ha sido reconocido por nuestros tribunales en materia de consumo y en materia además de demandas colectivas. Hay un caso, una acción colectiva interpuesta por el CERNAC contra una empresa de servicios sanitarios que había incurrido en debidas faltas en el servicio, en el suministro de agua potable, ¿no es cierto?, baja presión, interrupciones, etcétera, y la empresa fue sancionada en sede administrativa, se demanda colectivamente por el CERNAC, se demandan perjuicios también en esa demanda colectiva, y la demanda es rechazada en la parte a lo menos de los perjuicios. Porque en palabras, y aquí esto lo falló la Corte de Apelaciones de Arica, en una sentencia confirmada después por la Corte Suprema sin hacerle modificaciones, la Corte estimó que se requiere algo más para pasar del rango de simple molestia al de daño indemnizable. Este caso es interesante y por eso lo traigo a colación, porque eventualmente la suspensión de un servicio básico podría estimarse como comprendida en alguno de los supuestos del inciso 2, número 2 del artículo 51. Eso creo yo es discutible porque va a depender del caso concreto. No siempre se va a producir una afección a la integridad psíquica, física o dignidad. Pero aunque sí fuese, supongamos que se produjese,
la sentencia deja claro que no basta para admitir la indemnización del daño moral, tampoco del daño moral colectivo, esa afectación, sino que se requiere, tal como lo hace la sentencia citada, ¿no es cierto?, que el daño haya sido significativo y no una simple molestia, ¿ya? Así que, primera cuestión, ¿por qué, no es cierto?, deberían acreditarse las dos cosas, tanto la afectación de estos derechos de la personalidad como que esa afectación haya producido un daño moral. En segundo lugar, porque estimo que es así, es una cuestión relacionada con la anterior, no debe perderse de vista que el daño debe haber afectado al colectivo de consumidores, por algo estamos hablando de daño moral colectivo, ¿no es cierto?, y no solo a uno o a algunos pocos de los integrantes de dicho colectivo. Es por ello que también, para que el daño moral colectivo sea indemnizable, a mi juicio, debe acreditarse que ha sido el colectivo de consumidores el afectado y no solo unos pocos individuos aislados de dicho colectivo. Y aquí surge otro problema relacionado con el carácter personalísimo del daño moral por otra parte con el carácter homogéneo que se tiene que exigir al daño colectivo. ¿Por qué? Porque si bien el legislador ha reconocido la procedencia del daño moral colectivo en la Ley de Protección a los Consumidores, este reconocimiento no puede pasar por sobre los requisitos de procedencia y acreditación que se exigen a todo daño. Y en particular respecto a la homogeneidad del daño, eso quiere decir nuevamente que deberá acreditarse la afectación a la integridad física o psíquica o la dignidad de los consumidores, en particular respecto a cada consumidor afectado, o al menos respecto a grupos determinados de consumidores. Y usted me va a decir, pero es que eso no se puede hacer. Si tenemos 5.000, ¿no es cierto?, consumidores afectados, o lo que sea, y yo les voy a decir, bueno, ese es un problema de prueba y no es un problema de derecho sustantivo. Y además, la ley reconoce esta posibilidad. Si nos vamos al artículo 53, letra A, la misma ley establece, porque sabe que no todos los consumidores se encuentran en una misma situación, aun cuando forman parte, por así decirlo, del grupo mayor de consumidores afectados, o de este grupo difuso de consumidores, el legislador ya ha previsto, ¿no es cierto?, que no todos esos consumidores están en una posición similar frente a la infracción que eventualmente ha cometido el proveedor, y así en el artículo 53A señala, durante el juicio y hasta la dictación de la sentencia definitiva, inclusive, el juez podrá ordenar, de acuerdo a las características que le sean comunes, la formación de grupos, y si se justificare, de subgrupos, para los efectos, ¿no es cierto?, de lo señalado en letras C y D del artículo 53. Y dice además, podrá ordenar también la formación de tantos subgrupos como que estime conveniente. O sea, pueden ser 10, 100, 1000 subgrupos. Cada uno con sus características propias. ¿Y cuál es el objeto de esto? Bueno, el mismo 53A lo dice, y eso me remito ahí a lo que está la norma que está a continuación, la 53C, letra C, que señala las menciones, entre otras, que tiene que señalar la sentencia que falla esta acción colectiva. En la letra C dice que la sentencia debe, o el juez debe, declarar la procedencia de las correspondientes indemnizaciones o reparaciones y el monto de la indemnización o la reparación a favor del grupo o de cada uno de los subgrupos cuando corresponda. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que aun cuando estemos en presencia de una acción colectiva o una acción de interés difuso, puede dentro de esa acción colectiva existir distintos consumidores en distintas situaciones pertenecientes, como lo señala la ley, a distintos grupos o subgrupos, y algunos de ellos podrán recibir la indemnización y otros no. ¿Y de qué dependerá eso? De que se acredite que esta afectación a su integridad física, psíquica o su dignidad realmente les ha causado un daño. De manera que, repito, la afectación a esos intereses protegidos no necesariamente conlleva automáticamente la determinación o como conclusión, ¿no es cierto?, que han sufrido un daño un consumidor determinado. Profesor Maurer, 2 minutos. Sí, estoy terminando, gracias. Pasemos entonces esto respecto a la prueba del daño, de la existencia del daño, ¿no es cierto?, los hechos constitutivos del daño. ¿Qué podemos decir respecto a la evaluación del daño?
o sea, la determinación del quantum, a cuánto va a ascender esta indemnización, acá tenemos problemas comunes y no resueltos todavía con la determinación del quantum o la evaluación del daño moral en general, ¿no es cierto? El daño moral individual presenta los mismos problemas, relacionados principalmente al carácter personalísimo del daño, a su naturaleza, etc. Tenemos el problema de la homogeneidad del daño colectivo, y para ir terminando, existe cierta tendencia que a mí me parece no muy buena en realidad, en los tribunales a estimar prudencialmente el quantum de la indemnización del daño moral. El problema que tiene esta aproximación es que puede implicar que los litigantes no sepan en base a qué criterios o elementos se ha llegado a la suma que el juez ha otorgado como indemnización. Si se trata de una facultad prudencial, la verdad es que eso queda en una nebulosa que nadie sabe de dónde aparece muchas veces, lamentablemente. Por eso creo que el juez tiene que entregar las bases sobre las cuales ha llegado a la determinación de este quantum indemnizatorio, y bueno, ¿de dónde va a sacar esas bases? Obviamente, extraerlo de aquello que se ha acreditado en el proceso. Por lo tanto, también tiene que haber una acreditación respecto a cuáles son los criterios que el juez va a utilizar para... tienen que estar acreditados en el proceso, ¿no es cierto?, estos criterios, salvo por supuesto que se trate de hechos notorios o públicos, en que no se requiere prueba. Para terminar, si nos vamos a la regulación particular de... Ahí está. Del daño moral colectivo, el inciso cuarto del artículo 51, número 2, entrega aquí una norma especial bien interesante. Dice, en la determinación del daño moral sufrido por los consumidores, estamos empezando de determinación del quantum, el juez podrá establecer un monto mínimo común, para lo cual de oficio a petición de parte podrá ordenar un peritaje sin perjuicio de poder considerarse otros medios de prueba. El juez entonces está facultado para establecer este monto mínimo común, cuestión que viene a morigerar la objeción de la necesidad de homogeneidad del daño, ¿no es cierto? Ahora, para determinar ese monto mínimo común, el juez puede recurrir a un peritaje, sugerencia que es bastante curiosa, digamos, ya que sin norma, aplicando las reglas generales, también podría haberlo hecho. No tiene para qué decirle al juez que usted recurra a un peritaje, porque es uno de los medios de prueba, ¿no es cierto?, legales, y por lo tanto el juez puede, y de hecho puede decretarle oficio, como medida para mejor resolver, etc. ¿Cómo se puede interpretar entonces esta norma? Quizás se trata de un mensaje medio subliminal o vedado, ¿no es cierto?, del legislador al juez, a que no solo recurra a su prudencia para determinar el quantum de la indemnización, sino a otros medios probatorios, o algún medio probatorio, y especialmente a una fundamentación que permita a las partes conocer las razones de su decisión y eventualmente objetarla. Bien, con esto concluyo. Espero haber expuesto los problemas principales que surgen en la prueba y evaluación del daño moral colectivo. Seguramente hay muchos más y se puede profundizar mucho más en esto, pero no hay tiempo ahora. Será interesante conocer la posición de los tribunales una vez que estas normas se vayan aplicando. Y bueno, quedo atento a sus consultas y muchas gracias por su atención.